Bien, estamos en compañía ya de Miguel Calvete. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, Lamentablemente, mala noticia. Aumento. Siempre aumento y más aumento y más aumento. ¿Qué es lo que más aumentó, por ejemplo? Bueno, nosotros a través de Indecom, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, lo que relevamos obviamente es todos los precios, más allá de hábitos y comportamientos del consumidor. Pero en este último trimestre, puntualmente, sobre todo los últimos 60 días, donde fue el efecto de la devaluación, todos aquellos productos que están ligados de forma más directa a los commodities, ¿no? Si bien en el caso de canasta básica y de alimentos, todos tienen una directa o indirectamente ligación con commodities. Obviamente el caso de aceites, el caso de harinas. Mira, ahí tenemos, si te parece, repasamos uno por uno. Agua mineral de 2,5 litros. Bueno, en el caso de... Estos son los 10 productos genéricos de mayor rotación en la mesa de cualquier familia, ¿no? Cualquier familia tipo. Tenemos en el caso de agua mineral, hubo un aumento, esto es el bimestral, tuvo una distorsión de 26 puntos. En el caso de gaseosas de primera marca, hubo un diferencial de 23, en el caso de aceites 44 puntos, en el caso de fideos, que también son farináceos, es decir, derivados de harina, también tienen un precio ligado al commodity. Obviamente el valor es un valor internacional de transacción. Pero 34 pesos el medio kilo de fideos tirabuzón, ¿estamos hablando de primeras marcas? Estamos hablando de primeras marcas. Ajá, sí. ok. De 26, el aceite de 26 también. a 34, y en el caso de harina, que es lo que más, junto con el aceite, lo que más distorsionó, son precios promedios de 24 a 32. Después tenemos distintos tipos de productos, puré instantáneo, tomates, hamburguesas, bueno, y vemos la distorsión del dólar, ¿no? Claro. Esto está tomado mayo y junio, todo el bimestre de mayo y junio. Lógicamente hay una... Mira esta situación que es terrible. Hay una situación donde la distorsión de precios... obviamente estamos todos esperando que sobre todo la industria pyme, que haya una estabilización de precios y una estabilización del dólar para poder generar previsibilidad. Porque todavía no se ha trasladado. No nos olvidemos que también tenemos el cuadro tarifario y tenemos el aumento de combustibles. El aumento de combustibles, lógicamente, impacta de forma directa sobre lo que es la logística y sobre lo que es la distribución, sobre todo en lo que es bocas de proximidad. Hay una situación que amerita por parte del gobierno ver, que es justamente la creación de precios de referencia, precios referenciales, más allá de precios cuidados, que es una herramienta del gobierno que es válida por referencia a precios, pero está... ¿Funciona hoy precios cuidados? Básicamente más en lo que es grandes cadenas. Ah, ok. Porque ¿en cuántos productos está hoy? En casi 400 productos. Es decir, es una buena herramienta, siempre y cuando se monitoree, lógicamente, porque hay distorsiones y en muchos casos hay faltantes. Bien. El caso de otra muy buena medida que hay que reconocer del gobierno es el mercado en tu barrio, que son ferias itinerantes del productor al consumidor, donde también se consiguen precios referenciales. Sí, muy buenos precios en carne hay, buenos precios en sobre verduras. todo productos frescos, lácteos frescos, verduras y carnes. Y es una medida que el ministro Dante Sica quiere profundizar, que creo que es interesante. De hecho, todos los que venimos del sector de la pequeña y mediana industria vemos con buenos ojos la designación de Dante Sica, porque ya en su momento estuvo como secretario de Industria del doctor Duhalde, y obviamente entendemos que le va a dar otra impronta. Los dos ejes principales que ya ha manifestado es la competitividad, por un lado, y el consumo, por otro lado. El caso de la competitividad, sabemos que en Argentina la industria de la alimentación, que para hacer yo siempre un paralelismo, una analogía, es lo que a los japoneses es la electrónica, o a los chinos es la electrónica, para nosotros es la alimentación. Es cierto. Tiene un nivel de concentración muy grande. Prácticamente el 70% de los productos lo fabrican, lo generan una treintena de empresas. Son 32 empresas, de esas 32 empresas multinacionales, 2 son de origen nacional y 30 son multinacionales de otros países.
Y el otro 30% de los productos lo producen más de 10.000 pymes. Por eso creo que es un tema fundamental tratar de comenzar a invertir esa matriz productiva de la Argentina que lógicamente genera esta falta de competitividad, y la principal herramienta, la mejor arma para luchar contra la inflación es justamente que haya ofertas. Si uno va a cualquier góndola en Europa, ve un producto, ve 50 productos de 50 empresas distintas. Aquí vemos 50 marcas distintas de 3 empresas. Entonces, justamente de ahí el tema de la concentración, ¿no? Evitar justamente a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tiene que empezar a funcionar, esa concentración. Pero de hecho muchas pymes, una de las cosas que dicen es, fantástico, nosotros queremos producir, porque de hecho ese es el trabajo, y nosotros queremos además mantener que seamos los que generamos el 80% del trabajo en la Argentina, o sea, queremos seguir siendo ese motor. El problema es que no tenemos cómo financiarnos, porque han subido mucho las tarifas, no podemos pagar la luz, tenemos un tarifazo imposible, bueno, hay algunas medidas. Además también la cantidad de empleados que no pueden pagar esa carga tributaria por empleado, que se le hace imposible también. Es una suerte de círculo vicioso, es decir, no hay consumo, el consumo está estancado, hay una retracción en el consumo, y lógicamente la presión tributaria para la pequeña y mediana industria y para el pequeño y mediano comercio es muy alta. Hay un desincentivo absoluto para tomar personal. ¿Por qué? Porque hay un juicio laboral o 2 juicios laborales prácticamente llevan la quiebra a una pyme. Cualquiera que necesite capital de trabajo, necesite crédito, ya sea para producir y comercializar, tiene que salir al mercado, y por lo general al mercado paralelo financiero. Si el mercado oficial está en 60 puntos, imaginémonos en cuánto está el mercado paralelo. Todo eso no nos olvidemos que va y se va a cargar sobre el precio del producto. En eso el anuncio del ministro Sica sobre dar créditos a 29 puntos, que convengamos que en cualquier parte del mundo es una barbaridad dar un crédito. Bueno, en el caso de Argentina, la verdad que para la situación de las pymes es importante no pagar 60 o 70 puntos y pagar 29 puntos. Pero más allá de eso, hay medidas a tomar que el gobierno tendría que plantear sobre justamente la baja de la disminución de aportes, sobre todo aportes patronales a aquellos que tomen, y generar, bueno, que ese círculo hoy vicioso sea un círculo virtuoso, ¿no? Por un lado, y por otro lado, desde desarrollo social, incorporar lo antes posible a todos aquellos beneficiarios de planes a los circuitos productivos, a los circuitos laborales. Porque hoy, si ese dinero que hoy se le da al beneficiario del plan, y a ese beneficiario del plan se le incorpora en alguna industria, en alguna empresa o en algún comercio, y ese dinero, claro, se reactiva el consumo. Es uno de los principales ejes, es decir, apuntar al consumo interno. Hoy el mercado internacional, con este reacomodamiento del dólar, con esta devaluación, bueno, genera mayor competitividad en muchos productos, pero lo importante es que la pequeña y mediana empresa pueda exportar. Teníamos esa placa, a ver, me gustaría volver, Dieguito, si se puede, a esa placa que decía que 6 de cada 10 pymes están en una situación vulnerable, que el 53% se endeudó en el primer trimestre de este año. Exactamente. Y es un número importantísimo este. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, en el caso... Ni hablar de las que cerraron, ¿no? Hay muchas pymes que, bueno, obviamente todos tuvieron una caída de ventas. En muchos casos, a todas, justamente por esta problemática del costo del crédito, del costo del dinero, hay un desincentivo a lo que es la inversión, porque lógicamente, si tenemos LEVAC a más de 60 puntos, la gente se queda mirando el mundial en la casa y poniendo el dinero a trabajar. Sí, no es rentable. Exacto. Entonces, justamente desdoblar el incentivo por parte del gobierno a esa inversión, es decir, que aquellos que inviertan en proyectos industriales tengan realmente una mayor rentabilidad que aquellos que lo pongan en el sector financiero, ¿no? Eso es otra de las medidas que el gobierno debería tener en cuenta como para empezar a elaborar. Ahora, en realidad, esto que estamos hablando nosotros está re claro, es claro como el agua, ¿no? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta el gobierno como para que la Argentina comience a funcionar de a poquito, pero que comience a funcionar? ¿Por qué considerás que no las está teniendo en cuenta, o que ha llegado a este punto y no ha podido darle un nivel de salvataje antes?
Creo que, pasa por una cuestión de que se está relegando tal vez en muchas cosas lo importante y se está apuntando a lo urgente, y muchas veces lo urgente es enemigo de lo importante. Hay algunos sectores del gobierno, caso de infraestructura de transporte, que es fundamental, infraestructura ferroviaria, que son áreas que están funcionando y que se están haciendo obras. Lógicamente las cosas no se pueden hacer de un año a otro, pero en el caso puntual de transporte, que afecta directamente a cualquier tipo de mercancía, la Argentina tiene también invertida la matriz logística, ¿no? Donde prácticamente el 80% se hace a través de camiones y no se aprovechan vías fluviales, y mucho menos las férreas, que desde los años 90 se han desmantelado hoy con el Belgrano, el Plan Belgrano y demás, se están volviendo a reactivar, y es fundamental la infraestructura portuaria. Bueno, en ese sector se está haciendo mucho trabajo. Obviamente en el sector productivo es donde realmente, de ahí que cambiaron al ministro, ¿no? Por ahora lo han cambiado, es donde creo que se apunta más, ¿no? Y se debe reactivar sin lugar a dudas el sector pyme. Como bien decías, el 80% del trabajo formal en la República Argentina lo da el sector claro. pyme. Y bueno, es una maquinaria. Y por otro lado, trabajar en una reforma de fondo, que no necesariamente es la famosa reforma laboral, que todo el mundo la vincula con contratos basura. No, bajo ningún punto de vista. Es generar herramientas para que el pequeño y mediano industrial pueda tomar gente, pueda producir, pueda tener crédito barato, y obviamente tenga una carga tributaria menor, y que sea parte integrativa de las grandes compañías. Acá no. ¿Cuánto sale hoy, para tener más o menos, cuánto sale hoy? Está bien que hay diferencias según la actividad, pero a grandes rasgos, contratar a una persona. Y sobre el salario prácticamente es 1.6, un poco más de 1.6, es decir, más del 60%. Entonces ese 60%, que obviamente hay obra social, cargas, obras y cargas sociales y de jubilación, etcétera, genera un costo muy alto. Pero sumado a eso, hay otros costos, no costos salariales, sino el costo laboral. El costo laboral es el tema del ausentismo, es el tema de algunos segmentos gremiales que han abusado también de su posición dominante y han encarecido. En eso realmente en muchos sectores han sido perjudicados. Es decir, Argentina es el único país en el mundo donde un gremio pide la quiebra de una empresa porque no pagan la cuota sindical. Es decir, es una cosa que realmente es absolutamente incoherente. Sí. Entonces, creo que esto amerita una reforma de fondo de todos los sectores, pero sobre todo tributaria, ¿no? Y otra cosa, y ver el rumbo de país que queremos en este sentido, porque hay sectores que necesariamente se tienen que reconvertir. Yo siempre, una vez un profesor me dio un ejemplo hace muchos años, me decía, bueno, si Alemania y Estados Unidos fabrican celulares en China, o son tontos y nosotros somos inteligentes, ¿por qué vamos a fabricar celulares? Nosotros tenemos otras fortalezas, y esas creo que son las fortalezas que tenemos que desarrollar. Argentina, en recursos humanos, en software, en biogenética, en todo lo que sea industria alimentaria, es un país líder a nivel mundial, y creo que son los sectores donde debería apuntarse y debería el gobierno facilitar también. Que esto no estamos hablando de un proyecto agroindustrial y agropecuario, sino de muchísimas pymes integradas dentro de un proyecto macro. Hay ejemplos en Italia, en Alemania, en España, donde una gran corporación, podemos poner una marca X muy conocida de vehículos, o de alimentos, donde si producen un determinado producto, si ese producto tiene una integración por parte de 2, 3, 4, 5, 6 o 10 pymes, cuanto más pequeñas y medianas empresas participen de la integración de ese producto, la empresa madre, la corporación, paga menos impuestos. Entonces, llega un momento que las grandes compañías dicen, bueno, nos conviene dar trabajo a todas estas empresas y pagar menos impuestos. Y de esa manera se genera y se reactiva. Y es un ejemplo que lo vemos
en Estados Unidos, y lo vemos en Francia, y lo vemos en Italia. Bueno, ponele que eso aquí no suceda, vamos a suponer, porque de hecho las grandes empresas aquí en general ya tienen todo el mercado más o menos armado, ya tienen la forma, la red y todo. Ahora, ¿cómo sería entonces esa reforma de la que estábamos hablando hace un ratito? Si no es una reforma laboral y es una reforma más tributaria en este caso que laboral, es que sería... Tiene que ser integral, tiene que ser integral. Integral, laboral y tributaria. Respecto de la problemática de las importaciones, que las pymes, nosotros desde distintas organizaciones gremiales empresariales, caso de la Confederación General de Comercio y Servicios, EGERA, y de distintas organizaciones empresarias, gremiales empresariales, lo que analizamos, y que son propuestas que estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de las importaciones, es la cupificación de importaciones. ¿Por qué? Si yo vamos a poner un ejemplo, la industria del vidrio. Argentina tiene muy buenas industrias de vidrio y produce. Si vos sos una gran cadena comercializadora, vos necesitas un portfolio, una variedad de productos, ¿no? Supongamos 10 modelos de productos. Nosotros producimos 5 modelos. Los otros 5 modelos hay que importarlos. Ok. Tenemos que... ¿Qué criterio se aplica en Italia o en España o en Estados Unidos? Si bien cualquiera puede importar, aquellos que tienen una empresa que se dedica a ese rubro, sobre todo en el caso de Italia y de Francia, son los que tienen beneficios para tener esos cupos. Sí. Entonces, en vez de... ¿Cómo los logran? Justamente, el hecho de tener una plantilla de empleados fabricando productos de vidrio hace que uno pueda tener derecho a pedir el cupo para completar ese portfolio y poder venderte a vos, que eso es una cadena. Sí. En Argentina, lamentablemente, los grandes importadores son las cadenas de comercialización. Entonces, ¿qué hace una gran cadena de comercialización? Francesa, chilena, argentina, como la que fuera. Nos compra estos 5 productos, los otros 5 los importan ellos directamente, pero después dejan de comprarnos estos 5 productos. Entonces, justamente, estamos perjudicando al industrial. Por otro lado, también hay que controlar y monitorear en el buen sentido, monitorear a los industriales, porque muchas veces se avivan y obviamente suben todos los precios o pasan a ser importadores. Hay que controlar que no despidan personal, que sigan integrando jóvenes a puestos de trabajo, y sobre todo hoy aquellos beneficiarios de planes, que es gente que más allá de que hay que pagar los planes que se les tiene que pagar, hay que capacitarlos. De hecho, la ministra de Desarrollo Social, el plan, la unificación de lo que se ha hecho de Argentina Trabaja, en la nueva unificación de lo que es Argentina Trabaja, del barrio, ya se hacen en Hacemos Futuro, se basa el eje en capacitación, pero hay que complementarlo integrando a esa gente justamente hay que capacitarlos para que a la fuerza laboral. Tengan el lugar. Pero para integrar a una persona a la fuerza laboral, el Estado le tiene que dar, sobre todo a las pymes, la seguridad de que van a tener algún tipo de beneficio, ¿no? Ahora, eso realmente me parece genial la idea. ¿Y por qué cuando... Si bien se los está capacitando, si bien se está controlando que esas personas que tienen los planes asistenciales estén capacitados en distintos rubros, ¿por qué no se les está dando esa posibilidad? Ya sea no en las pymes, por ejemplo, ¿por qué no en un ministerio? ¿Por qué no en una secretaría? ¿Por qué no sé, en un hospital o en una escuela? Se está capacitando, sobre todo en lo que es servicios, en el área de salud, se está capacitando mucha gente que es beneficiaria de planes. Sí. Pero creo que lo más importante para que un país salga adelante es la industria. Es fundamental que se los... Antiguamente, hace muchísimos años, estaban los talleres de oficio, las escuelas técnicas y demás, que se han desmantelado. De hecho, las escuelas técnicas salías con un título. Exactamente, y no es responsabilidad ni de este gobierno, ni del gobierno anterior. Ya hace más de 25, 30 años que se han desmantelado. Entonces, hoy conseguir un tornero, no hay ningún tornero que tenga menos de 50, 55 años. Es muy difícil encontrar. Un ebanista, un carpintero, un buen carpintero. Bueno, y en muchos oficios como plomería, carpintería. Entonces, es fundamental esa salida laboral. Y obviamente tiene que también de esta reforma integral el tema de educación, y el tema de educación primigenia, ¿no? Desde los chicos, desde los primeros años, la concientización de lo que significa el trabajo y la salida laboral, más allá de títulos universitarios o no, y obviamente está el debate, ¿no? Los nuevos modelos de trabajo y la reconversión
de los trabajadores, porque tampoco podemos tirar por la tecnología un montón de gente a la calle. Hay que reconvertirla en los sectores productivos, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un placer. Hacemos una pausa en Minuto a Minuto. No te vayas, todavía tenemos mucho más.